Entonces, como mi acceso al cristianismo pues es de este modo, yo creo que simpatizo con esta situación de búsqueda, y yo creo que lo que yo encuentro en el Evangelio es que Dios está más allá de las palabras, ¿no? Está más allá de las religiones, y yo honro mi religión y creo que es muy importante para mí y para mucha gente, ¿no?, que exista y formar parte de ella, pero una cosa es valorarla en todo lo que tiene de bueno, y otra es idolatrizarla, ¿no? Y eso yo creo que nuestro momento cultural quizá nos ayuda a eso, ¿no? Por una parte, porque luego te haré otro comentario, pero por una parte nos ayuda a relativizar todas las mediaciones, y eso yo creo que para cualquier creyente auténtico es bueno, porque lo más terrible para Dios es que le reduzcamos a algo controlable, ¿no? Sea un sistema de dogmas, o sea unos ritos que parece que tienen que o puedan manipular a Dios, o sea lo que sea, ¿no? Eso es siempre el peligro de meter a Dios en algo demasiado estrecho. Quizás la clave sería un poco la conexión directa, intentar más... Claro, esa experiencia personal que en el cristianismo siempre ha existido y que le llamamos la vía mística, es verdad, siempre ha existido, pero también con un cierto recelo, ¿no?, por parte de lo que sería la parte más institucional, e incluso pues tenemos en el Antiguo Testamento todos estos relatos donde se enfrenta la corriente que se llama profética con la corriente sacerdotal o más de realeza, ¿no? Hay unas instituciones que son el rey y el templo que representan oficialmente pues esa estructura social, y luego hay unos personajes y personajas, porque también hay mujeres que son profetas, y estos, bueno, pues su batalla, diríamos, es contra esas estructuras que pretenden hacer el monopolio de Dios. Entonces yo creo que hay una dimensión que podríamos llamar atea en las personas, que es una dimensión que la ha hecho Dios, que Dios la quiere esa. ¿Por qué? Porque no es un ateísmo del Dios vivo, es un ateísmo de las imágenes de ese Dios, y de eso necesitamos siempre purificarnos. Y a nivel institucional, sí, como institución, claro, a ver, a la Iglesia, con todo el cariño, mal no le ha ido. 2000 años como institución, ¿no? Más de 2000 años como institución. Pero claro, llega un punto que hay esa desafección, esa palabra que ahora está tan de moda, ¿no? ¿Podríamos decir que la Iglesia, a pesar de esos 2000 años de historia, quizá le pesa demasiado su pasado para enfrentarse a un futuro más acorde con la sociedad? Cuando se habla de Iglesia, siempre pues destacar las iglesias, porque no ahora hablamos de la católica romana, pero que hay también, pues eso, ¿no?, iglesias protestantes, y así lo recojo porque pues es de justicia hacerlo, ¿no? Y entonces, dentro de lo que es la Iglesia Católica Romana, que es a la que yo pertenezco, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante, porque es un momento, como expresó el cardenal Carlo María Martini antes de morir, pues que la Iglesia dijo, tenemos un retraso de unos 200 años. Entonces es una oportunidad, ¿por qué? Porque yo creo que esto ya no se sostiene mucho más, ¿no? Esta tensión entre nuevas generaciones y personas que, bueno, pues buscan en esta Iglesia su referente espiritual, pero se apartan por unas estructuras que ya no concuerdan con los tiempos, ese ayornamiento, en palabras de Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, pues ese ayornamiento empezó porque como mínimo se visualizó la modernidad como algo con lo que se podía dialogar, mientras que antes de este Concilio Vaticano II era una resistencia a todo lo que llamamos modernidad, con la eclosión del sujeto y de la persona pensante por sí misma, ¿no? Es esa modernidad que nos remite a la autonomía personal y dice, bueno, es que tú no tienes que fiarte de una autoridad externa, llámese religión, llámese pues cualquier gurú al cual tú te puedas acoger, tú tienes que darte cuenta que como persona el reto de dar sentido a tu vida te pertenece a ti, no como un derecho, como una obligación, tú tienes el deber, ¿no?, de hacer eso, y eso pues claro a una institución con tintes autoritarios, pues no le gusta mucho, ¿no?, porque parece que la gente se le puede escapar. Pero a las personas que cogen el Evangelio dicen, ya era hora, porque esto es la libertad que predica este mismo Evangelio. Y ahí estamos, en la Iglesia Católica Romana, en un momento de diálogo, en un momento de confrontación y en un momento con este Papa nuevo, Papa Francisco, pues que quizá pues él sea más sensible a esta renovación. ¿Recoge el testigo de alguna forma, Francisco, el Papa Francisco, de Yo diría Juan que XXIII? hay poco tiempo para verlo. Yo tengo un tema con el cual pues, tengo un interés especial, que es lo que ha ocurrido con las religiosas norteamericanas. O sea, las monjas norteamericanas están en su mayoría, un 80% de ellas, asociadas en una asociación que pues, incluye 51.000 monjas, o sea, que es una asociación importante. Esto es en los Estados Unidos. Y ellas se han destacado en los últimos tiempos por su compromiso con la justicia social. O sea que esto que la espiritualidad cristiana
tiene de más atrayente para la mayoría de las personas. Estas monjas han sido representantes de esto y se han enfrentado, no directamente, pero sí porque simplemente cogían otro camino, a estas versiones del catolicismo más conservadoras que en los últimos tiempos, porque esto es muy reciente, parece que hayan como redirigido el catolicismo, en este caso, hacia el tema de la homosexualidad, o sea, en contra del matrimonio homosexual, y el aborto, en contra de cualquier presupuesto del aborto, incluso con violación o con malformación grave. Entonces, estos son como dos, como tarjetitas de visita, que yo creo no se corresponden al énfasis que pone el Evangelio en los temas de justicia social y de reino de Dios, entendido como ese invitar a la población a mirarse a los ojos como hermanos y hermanas y entrar en un diálogo profundo, pues eso resulta que se sustituye por estos dos temas, como si eso fueran la manera de saber si uno es católico auténtico o no. Entonces estas monjas no han ido por ahí y con Benedicto XVI hubo una censura de estas monjas y se les dijo que tenían que someterse a un control por parte de un obispo que les hacía perder su autonomía durante 5 años para que se reformaran, ¿no? Y ellas no aceptaron esto y esto estaba en litigio y ahora el Papa Francisco parece que tampoco se pone del lado de las monjas. Yo estoy observando esto porque ha habido una primera, diríamos, declaración, que no ha sido declaración suya, sino a través de la persona encargada, diciendo, esto ya lo he hablado con el Papa Francisco y sigue la censura, ¿no? Sigue el control. Yo espero que ahí haya un signo, porque las hermanas de Estados Unidos ya han dicho que ellas no pueden abandonar sus proyectos y ceder a esta presión que les parece ilegítima, ¿no? Entonces ahí tenemos, yo creo, un caso de estudio y un caso de reto para Francisco, Papa Francisco, que yo, bueno, pues no pierdo la esperanza que él lo sepa reconducir. Claro, porque ahora comentabas 3 aspectos, ¿no? Por una parte, el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Sí. Claro. Yo no sé si llegaremos a ver mujeres sacerdote en el futuro. O incluso... Bueno, yo no sé si las veremos desde arriba, ¿no? Ya, o desde abajo, pero que las veremos, sí. Lo que no sé si las vamos a ver pues, claro, en una generación. ¿Tú crees que en el futuro puede llegar, ya no sacerdotes, sino decir, bueno, quizá en un futuro no tan lejano, una papisa? Bueno, es hasta que, ese punto, ¿tú diríamos, crees que...? yo creo que no hay nada en la teología, y esto no lo creo yo sola, lo dijo la Comisión Bíblica Pontificia que Pablo VI encomendó el estudio de cuáles serían las posibles objeciones teológicas y escriturísticas de la Sagrada Escritura a esa ordenación de mujeres. Y esa comisión concluyó que no había. Entonces fue Pablo VI, motu propio, que dijo, me parece que pastoralmente no es el momento. Y por tanto, en la misma tradición de la Iglesia tenemos esa constatación que teológicamente es una cuestión de tradición, y ahí es muy importante el libro de Gary Macy, que es un profesor de California, pero esto está publicado en Oxford, en la serie de la Universidad de Oxford, y ese libro se titula, el título es un poco comercial, La historia oculta de la ordenación de las mujeres. Y ahí él analiza lo que ocurre en los 1000 primeros años de cristianismo comparado con luego el segundo milenio. Hay un cambio en el segundo milenio donde esa noción de ordenación queda como separada de la comunidad. Y antes esa noción de ordenación se aplicaba a mujeres, por ejemplo, en el caso de las abadesas. No quiere decir que sea la ordenación como la entendemos ahora, pero quiere decir que la palabra, una abadesa, por ejemplo, estaba ordenada. ¿Por qué? Porque se entendía que ordenar quería decir, respecto a una comunidad sin la cual no tiene sentido el cristianismo, porque el Evangelio dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, por tanto, el Evangelio no es individualista, no es yo y Dios, y ya está. No, yo necesito la comunidad, por tanto, necesito la Iglesia, pero la pregunta es, ¿qué Iglesia? ¿No? Y cómo se toman las decisiones, cómo se organiza. Pues bien, esa noción de comunidad dice que tú a una persona de esa comunidad, que está inserida en la comunidad y que pertenece a ese grupo, tú dices, la ordenas porque la pones en el lugar número 1. Eso es ordenar. Pero ¿cómo te pueden ordenar sin comunidad? Claro. Respecto a qué te ordenas, no tiene sentido ni la palabra. Entonces, esa noción de decir una mujer no puede actuar en representación de Cristo, porque Cristo era varón, bueno, pues yo le contrapongo a eso mi tradición benedictina, que es del siglo VI, no es de las feministas del siglo XXI ni las del siglo XX, que dice que en el monasterio el abad o la abadesa actúan en persona Christi. Y esto es una obviedad, porque tú en una comunidad monástica tienes a esa persona que te representa sacramentalmente la presencia de Cristo, y ahí tú entras en diálogo con esa persona. Por tanto, en la tradición, no solamente, como he dicho, la teología y la escritura, o sea, la ciencia bíblica, no nos pueden dar soporte a una
objeción a que las mujeres se ordenen. Pero además en la tradición también existe una tradición oculta que es muy importante ahora recuperar. Y luego los otros dos temas que has comentado, ¿no? El hecho de la homosexualidad, la aceptación o no por parte de la Iglesia del tema homosexual o del matrimonio entre Aquí homosexuales. Ha habido un problema porque hasta recientemente la Iglesia decía que la homosexualidad era intrínsecamente pecaminosa, intrínsecamente maligna, mala, ¿no? En sí misma. Entonces esto, claro, si era así, evidentemente la unión homosexual pues debía quedar proscrita porque ya quedaba proscrita la misma inclinación homosexual. Ahora ha cambiado, o sea, la Iglesia Católica no dice en su magisterio esto hoy en día, ¿por qué? Porque, bueno, tras la eliminación de la patologización de la homosexualidad, que no se considera a nivel médico una patología, sino una variante de la normalidad, pues la Iglesia Católica se habría quedado sola diciendo que esto es una patología. Por tanto, esto no lo afirma hoy en día el magisterio, pero ahora tiene un problema el magisterio, porque dice, no, esto no es una patología, pero no se puede hacer la unión. Entonces esto es violento para la persona porque le están diciendo, tu manera de amar no es mala. Esto dice hoy en día el magisterio, ¿eh? Hace 4 días decía que sí, pero ahora no. Dice, no, tu manera de amar, esto no es malo. Lo que pasa es que no lo puedes ejercer.